La Junta Bancaria, mediante resolución número 1973 de julio 29 de 2011, para aplicar la enmienda constitucional al artículo 312 de la Constitución, aprobada en el referéndum de mayo 7, que entró en vigencia en julio 13, resolvió derogar 3 artículos de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y además interpretar la Constitución, basándose en la opinión del Procurador General, pero arrogándose funciones que según la Ley Suprema del Estado le corresponden a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional. Hoy analizaremos las repercusiones económicas de esa resolución con el economista Mauricio Pozo, a quien damos la bienvenida a Contacto Directo. Economista, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, un gusto estar aquí. Igualmente. El colapso del sistema financiero y el aniquilamiento de la moneda nacional en 1999 dieron paso a la dolarización en el 2000 y a una nueva Ley General de Instituciones del Sistema Financiero en el 2001. Ahora, 11 años después, ¿se podría afirmar que el sistema financiero, luego de ser un enorme parásito que casi devora al país, se ha convertido en un sistema institucional sólido? ¿Es correcta esta afirmación? ¿Cuáles son los índices que pueden señalar esta realidad? Bueno, recordemos que el año 99 fue una crisis probablemente la más grave del siglo pasado en la economía ecuatoriana y eso significó la pérdida de aproximadamente el 70% del tamaño bancario del Ecuador. El 30% restante es el tamaño del banco que fue creciendo o de los bancos que fue creciendo a lo largo de los años y es el que se mantiene vigente. Creo que todo lo que ha ocurrido desde la fecha hasta el presente momento ha sido absolutamente evidente como para demostrar que efectivamente la banca ha ganado solidez, ha ganado solvencia, ha aprendido de la crisis, ha manejado mejor sus políticas de riesgo y en base a eso podemos decir en este momento que efectivamente hay indicadores de solvencia y de liquidez adecuados, los depósitos están creciendo a un ritmo, yo diría, muy significativo, sobre el 25% por año y el crédito de igual forma, los principales índices que están atados a estándares internacionales de igual forma, así que en ese sentido yo diría que en general el sistema financiero ha ganado solidez, está mucho mejor obviamente que lo que estuvo una década atrás, sin que esto quiera decir que obviamente haya instituciones que estén mejor que otras. Ahora, según el artículo 57 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, que deroga directamente la Junta Bancaria, porque eso le corresponde hacerlo a la Asamblea Nacional, un grupo financiero puede estar integrado por un banco o una sociedad financiera privada o corporación de inversión y desarrollo y una compañía de seguros y reaseguros y sociedades de servicios financieros o auxiliares e instituciones previstas en la Ley de Mercado de Valores. Ahora, económicamente, este esquema de trabajo con estas empresas conexas ha contribuido a la recuperación y consolidación del sistema financiero. ¿Está funcionando bien? Bueno, esto es un tema que no se arregla en la práctica imponiendo normas, sanciones o leyes. Está en las políticas institucionales, está un poco inclusive yo le diría en la ética de los administradores y accionistas. Recuerde usted, por ejemplo, que hemos pasado de un extremo al otro. Nos pasamos en el pasado de tener un exceso, por ejemplo, de créditos de empresas vinculadas a prohibir totalmente ese tipo de operaciones. Y esto en la práctica cae casi en lo ridículo. ¿Cómo es posible que un accionista, por ejemplo, que sea director de una institución financiera, que arriesgue su patrimonio para poner en esta institución, no pueda optar por un crédito en la misma institución donde esté de alguna manera invirtiendo sus recursos? Esto en la práctica no tiene sentido, no tiene mucha relación en ninguna parte del mundo. Está bien que las normas regulen, supervisen, controlen, pero el rato que invaden cierto tipo de territorios, lamentablemente, los problemas que se pueden suscitar son mayores. El momento en que usted, por ejemplo, aísla al sistema financiero de ciertos servicios complementarios, probablemente lo que va a promover es que se descapitalicen, o más bien dicho, que pierdan valor muchas de las empresas. Y esto destruye valor, destruye ganancia económica en una economía, y esto no es sano. Los gobiernos y las autoridades deben propender más bien que la riqueza aumente, no que la riqueza se destruya, se evapore o ésta se reduzca. Economista, hace 3 años las finanzas mundiales tambalearon por la crisis de los llamados bancos de inversión, que desde la gran recesión de Estados Unidos estaban, por ley, separados de los bancos comerciales. Pero luego de la crisis, la Reserva Federal o Junta Bancaria de Estados Unidos, que sí se la puede llamar,
resolvió permitir que los bancos comerciales absorban a los bancos quebrados de inversión. Aquí el gobierno estaría yendo contracorriente, o sea, desmontar este sistema que está funcionando bien, porque lo que actualmente existe es eso, que ciertos bancos tienen estas sociedades de inversión. ¿De qué manera podría afectar a la economía nacional, al ahorro, al funcionamiento de las actividades productivas? Bueno, aquí lamentablemente, si usted, por ejemplo, aísla a una administradora de fondos de un banco, que es parte del problema que estamos viendo, o una casa de valores, lo que está haciendo es probablemente desvinculando la capacidad de que, por ejemplo, los clientes de los bancos puedan acceder a otro tipo de servicios de manera directa. ¿Por qué razón? Porque los bancos tienen que desprenderse de la propiedad de esas instituciones. Al hacer eso, probablemente también se afecte, por ejemplo, el mercado de valores, un mercado que en el Ecuador no ha despuntado como debió haber despuntado, y que una de las fuentes, por ejemplo, que le genera volúmenes, le genera clientela, le genera nuevos partícipes, es estar de alguna manera vinculado a una gran masa de clientes que tienen los bancos en el Ecuador. Entonces esto, en lugar de ayudar, genera problemas. Debería buscarse más bien un proceso que permita fortalecer las instituciones, armar grupos grandes. Si no es pecado que haya instituciones que tengan algunas empresas relacionadas. Lo malo es cuando éstas actúan fuera del marco legal, pero que haya procesos de fusión, procesos de negocios conexos, que estén relacionados, que tengan de alguna manera referencia de clientes, lejos de ser malo es bueno. Pero lamentablemente a veces ese tipo de cosas en el Ecuador y en ciertos gobiernos caen en los terrenos ideológicos y se empiezan a dictar normas como las que se está este momento ejecutando. Como usted señala, la Constitución en vigencia de hace 3 años y la ley incluso desde antes prohíben a bancos y banqueros tener negocios ajenos al sistema financiero, lo cual es muy positivo porque hay que recordar, pues la banca corrupta estaba acostumbrada a prestar el dinero del público a testaferros para hacer competencia desleal a sus propios clientes. Pero la resolución que analizamos está dando 1 año de plazo para desinvertir en actividades conexas, como compañías de seguros y sociedades de servicios financieros auxiliares. Y el artículo 3 de la resolución considera que tener el 6% de acciones, ya es ser accionista principal. Entonces este es un detalle importante. Dentro del sistema legal y económico del país, ¿qué base tiene considerar que con el 6% de acciones ya se es accionista principal de una compañía? Bueno, yo creo que ese porcentaje es en la práctica sacado de la manga. Yo no veo ningún sustento legal que diga que es del 6. ¿Por qué el 6? ¿Por qué no el 1? ¿Por qué no el 2? ¿Por qué no el 20? ¿Por qué no el 40? Es decir, no existe a mi criterio ninguna norma técnica, ningún trabajo técnico que justifique que ese es el porcentaje. Además, fíjese, si eso es lo que se está promoviendo, lo que están haciendo es, de alguna manera, estimulando para que haya más concentración. Las políticas públicas en el campo financiero deberían promover que haya más diversificación, que haya más actores, que haya más partícipes, que haya más accionistas. El momento que usted pone una norma de esta naturaleza que sobre el 6 ya es un accionista importante o principal, lo que está haciendo es precisamente concentrando en aquellos grandes y de alguna manera los pequeños tienen que de alguna manera salir, o los grandes que puedan tener el 7 o el 8, que tengan otras actividades, que lo manejen bien, que no tengan ningún tipo de confusión o colusión con la institución, también los dejan afuera. Entonces me parece que esto, lejos de contribuir, concentra más, va en contra de la lógica de manejar las cosas de una manera adecuada. Está en la ética de la administración, está en la ética de los accionistas, de los gerentes, cómo se otorgan los créditos o cómo se relacionan los negocios. No está en las normas. Aquí creo yo que con leyes, con normas, con decretos, se van a resolver los problemas del país. Yo creo que estamos bastante lejos de la verdad. Además, en cuanto a esto del 6%, incluso si hay alguna referencia legal, que es cuando minoría se considera el 20%, o sea que ahí incluso habría un desfase. Ahora, en esta misma línea, finalmente, el artículo 5 de la resolución tiene un párrafo que es una perla. Veamos lo que dice. Exactamente lo siguiente. Para efectos de la aplicación del primer inciso del artículo 312 de la Constitución de la República, dice, existirá posición dominante cuando se determine que uno o varios accionistas de una institución del sistema financiero privado tienen control directo o indirecto para ejercer influencia en las decisiones sobre los demás accionistas de la entidad, o a través de diferentes mecanismos o acuerdos que incidan en la designación de autoridades, directivos y ejecutivos con capacidad decisoria.
O sea, ahí ya no está hablando de porcentajes, habla de las influencias. Economista, si esto es así, entonces, ¿cómo se puede elegir a los directivos de un banco, pues? Si la única forma es mediante acuerdo, o sea, esto realmente es fantástico. Pero si eso es obvio, si es en base a confianza, en base a un proceso, en base a un acuerdo entre partes. Además, me parece que eso da lugar, como está puesto, a cualquier cosa, a que digan a dedo cualquier tipo de norma, de decisión, y que inclusive se pueda politizar las decisiones de la propia Junta. Entonces yo creo que esto cae en un terreno absolutamente peligroso. Esto, lejos de ayudar, va a contribuir a que haya un problema. ¿Quién va a aceptar mañana ser accionista de un banco? O ser parte de un directorio, mejor dicho, de un banco. Inclusive tienen corresponsabilidad en la administración. O sea, aquí hay una serie de decisiones que se están adoptando que, lejos de buscar fomentar una capacidad de nuevos partícipes, de fortalecer, está alejando a muchos de ellos del sistema, porque simplemente los riesgos de involucrarse con este tipo de normas tan abiertas, tan generales y tan vagas, da lugar a que el día de mañana, hasta por razones políticas, puedan tomar alguna decisión que no sea la correcta. Claro, incluso lo hace un órgano de regulación, cuando está claro que según la Constitución, esto debería hacerse a través de una ley. Es decir, si ha habido una reforma constitucional, debe una ley discutida en la Asamblea, de manera meditada, analizando todos los aspectos, establezca cuál es el nuevo esquema que va a funcionar, porque evidentemente están claras las contradicciones, ¿no? Claro, verás, los organismos de supervisión, las superintendencias en cualquier parte del mundo, tienen que establecer las normas. Uno está muy a favor de que existe esa supervisión, esa regulación, que los límites de la cancha están absolutamente definidos para que los actores puedan moverse de manera libre bajo ciertas condiciones. Pero el momento en que esas actuaciones de la autoridad no están determinadas de una forma clara, de una forma objetiva, de una forma precisa, da lugar a cualquier cosa. Peor aún en un momento donde la coyuntura política ha dado ya muestras inclusive de persecución a sectores, a instituciones, y esto obviamente lo que hace es generar más incertidumbre, más nerviosismo, más falta de seguridad hacia adelante, y en el caso del sector financiero, lejos de ayudar al sector, le complica. Evidentemente, además, si no esta es una ley, una regulación de esta se puede cambiar varias veces en el año. Entonces no habría ninguna seguridad y eso sería fatal. Economista. Bueno, aquí, muchas gracias. Tenemos varios ejemplos, disculpe que me tome solo un caso. Vamos ya para la 9ª reforma tributaria en 4 años y medio. Así que con ese ejemplo creo que cualquier cosa puede pasar. Gracias por su participación en Contacto Directo.